Hola, buenos días. Contento de estar de nuevo aquí con vosotros, siempre es un placer. Vamos sin más dilación a adentrarnos en el tema que nos ocupa. Estamos en mitad de una serie donde estamos estudiando la singularidad de Jesús. ¿Fue Jesús realmente un personaje auténticamente singular, único en la historia? Y si lo fue, ¿qué implicaciones tiene ello? En una primera parte estuvimos viendo la singularidad de Jesucristo en cuanto a su encarnación y naturaleza y vimos cómo Él fue especial, muy especial y único en ese sentido. En una segunda opción estuvimos viendo ya lo que es su singularidad en cuanto a misión, porque en un momento de zozobra, cuando los discípulos estaban sufriendo angustiadamente, Jesús les dijo: confiad en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ello estaba Jesús implicando una triple dimensión de lo que era su misión en este planeta. De esa manera, la segunda parte cubrimos Jesús, el camino. Luego, en la última parte, estuvimos viendo Jesús como la verdad. Estuvimos hablando acerca de la verdad desde el sentido mayúsculo. ¿Cómo fue que Jesús, teniendo la misión de compartir la verdad, a sí mismo se llamó la verdad? Quien no lo haya visto, está disponible en YouTube para antesala a esta otra, porque es la antesala a lo que vamos a hablar. En la vez anterior estuvimos hablando de la verdad en mayúsculas. Jesús no solamente vino a enseñarnos la verdad, sino que era la verdad. Y hoy, a modo de paréntesis, trataremos la segunda parte de la versión anterior, la verdad. Pero la verdad esta vez no aplicada a Jesús, aunque estaremos viendo hoy cómo Jesús efectivamente fue un personaje extraordinariamente singular. Pero hoy será una especie de paréntesis para ver la verdad que Jesús nos muestra, no acerca de Él mismo, acerca de Dios, sino la verdad acerca de nosotros mismos. Y no lo haremos de manera exhaustiva, lo haremos examinando un texto y lo haremos de manera representativa, casi corriendo por encima del texto. ¿Cuál es la verdad que Jesús nos enseñó y nos mostró acerca de nosotros mismos, los seres humanos? Antes de comenzar, debemos decir, en primer lugar, que hoy seguiremos con el texto que estábamos tratando la vez anterior. La vez anterior usamos un texto que fue aquel diálogo que hubo entre Jesús y Pilato. Pilato o Pilatos, ambas formas son correctas, aunque parece ser más correcta Pilato, de acuerdo al original, pero entre Jesús y Pilato. Pero a duras penas empezamos a caminar y tuvimos que abstraernos del texto para empezar a investigar acerca de qué significaba que Jesús es, no que decía, sino que es la verdad. Y hoy, de nuevo, ingresamos en el texto justo en el punto donde lo dejamos la vez pasada. Y lo haremos de la mano de Pilato, porque Pilato preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Tengamos en cuenta de que cuando hoy veamos esta situación entre Pilato y Jesús, estaremos usando los 4 evangelios. Porque para lo que muchos suponen contradicciones, mira, ve, los evangelios se contradicen. Para otros, como por ejemplo para mí, suponen maravillosos complementos. De manera que cada uno de los evangelistas narra la biografía de Jesús desde una perspectiva y puestas todas juntas se complementan de una manera maravillosa, de manera que podemos ver un cuadro mucho más completo de lo que pasó si vamos secuencialmente uniendo los 4 evangelios. Y así haremos esta mañana, aunque de base utilizaremos el Evangelio de Juan. Nos ponemos en contexto. Jesús toma la última cena con sus discípulos el jueves, lo que nosotros llamamos el Jueves Santo. Esa misma madrugada del viernes ya es arrestado Jesús. Es arrestado en el huerto de Getsemaní y es llevado ese viernes en la madrugada a la casa de el suegro del que era sumo sacerdote en ese momento en Israel, a la casa de Anás. Ahí es abofeteado, maltratado, interrogado y posteriormente es llevado también de madrugada a la casa del sumo sacerdote Caifás.
Y de ahí es llevado muy en la madrugada, apenas despuntaba el alba probablemente, al Sanedrín, al Consejo de los Judíos. Y ahí deciden, ese mismo viernes, deciden en consejo que tienen que entregarlo a la autoridad pública. Había que quitar a Jesús de en medio. Había que quitarlo porque les hacía sombra a los que lideraban el pueblo desde una perspectiva política, pero sobre todo religiosa. Los cargos que se presentaban reales, los reales, era que Jesús se había denominado a sí mismo Hijo de Dios. No solamente Mesías enviado de Dios, sino Hijo de Dios. Se había hecho a sí mismo Dios, igual a Dios. Pero los cargos que presentaban o que habían decidido presentar frente a la autoridad pública era que era un malhechor, cosa que era completamente incierta, y era que había pretendido ser rey, cosa que era completamente incierta, porque Jesús, siendo rey, su reino no era de este mundo. De hecho, una vez quisieron hacerle rey y Jesús, la multitud quiso hacerle rey y Jesús huyó para que tal cosa no ocurriera. Pero estos son los cargos: malhechor, y ha pretendido ser rey, con lo cual se está oponiendo a Roma. Estos eran los cargos iniciales. Y en una primera instancia, teniendo a la multitud de un lado, Pilato, y del otro lado, la parte interior del pretorio, donde Pilato se hospedaba cuando iba a Jerusalén, yendo al otro lado del pretorio donde está Jesús, entra y sale. Pilato entra y sale continuamente. Sale a hablar a la multitud, entra donde está Jesús. Cuando entra le pregunta acerca de los cargos que se imputaban contra él. Jesús le dice dos cosas, básicamente una: Pilato, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, no entra en conflicto con el tuyo. Y segundo, Pilato, mi misión es declarar la verdad. Yo he venido para dar la verdad. Todo aquel que ama la verdad escucha mis palabras. Básicamente fue lo que dijo. No dijo mucho más. Y Pilato, que tenía su propia verdad como romano, hombre práctico, que era el imperio, su puesto, el lugar que le había sido dado como diplomático, le pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero no era una respuesta sincera, porque después de haber preguntado, inmediatamente no espera una respuesta, sino que sale de nuevo a los judíos y, presentándole a la multitud, dice lo siguiente: ¿qué es la verdad? Y dice lo siguiente, antes de empezar: ¿fue Pilato mala gente o buena gente? Mala gente. Pilato fue mala gente. Mira, tenemos un problemilla. Y es que cada vez que vemos una película nos ponemos de parte de él. Bueno, y nosotros no somos tan malos como él. Malo, hasta que no nos acostumbremos a ver el malo que hay delante de ti en nosotros mismos, estaremos ciegos. Porque tú y yo podíamos haber sido muy bien Pilato. Es decir, es más, hubiéramos cedido mucho antes que Pilato, cualquiera de nosotros. Pilato no fue mala gente, fue buena gente, o lo que nosotros denominamos buena gente, que para nada es ser bueno o justo delante de Dios. Y ahora veremos por qué. Y analizando a Pilato, procuremos ver al Pilato que pueda haber dentro de nosotros, pero que no llegamos a ver ciegos de tanto enjuiciar al que hace el mal, porque efectivamente lo hizo. Y así, Pilato sale fuera, después de decir a Jesús qué es la verdad, y sale. Y dice a la multitud, atención, lo que dice Pilato el malo, dice a la multitud, les dijo: yo no encuentro delito alguno o ningún delito en él. No lo encuentro. Los cargos de los que son acusados no los encuentro, señores. Primera sentencia de inocencia por parte de Pilato. Llega a dar un mínimo de 4. Primera sentencia: no encuentro ningún delito en él. Aquí ya hay una voz que le está hablando a Pilato, si nos damos cuenta. Se llama la voz de la conciencia. Pilato sabía perfectamente a qué estaba dispuesto a llegar si sus intereses eran puestos en juego. Sabía perfectamente qué era capaz de hacer con Jesús. De hecho, lo había hecho con mucha gente.
Jesús no era sino un reo más, nada más. Él no tenía la perspectiva de Jesús que tenemos nosotros ahora, con retrospectiva histórica. Era un reo más. Sabía perfectamente qué estaba dispuesto a hacer y al mismo tiempo sabía que era inocente. La primera voz que habla Pilato es la voz de la conciencia. ¿Hubieron más voces? Oh sí, hubieron más voces. Porque él sabía, se nos dice en el Evangelio de Mateo, él sabía que le habían entregado, ¿por qué? No por los cargos de los que se le acusaba, sino que la verdadera razón por la que se acusaba a Jesús era por envidia. Estaba haciendo sombra a la cúpula política de Israel, a la cúpula más bien religiosa de Israel. Pilato sabía perfectamente de manera razonable la motivación por la que Jesús era entregado. La segunda voz que hablaba a Pilato era la de la razón. Él sabía la razón real de lo que estaba ocurriendo. Primera voz, la de la conciencia. ¿Se le hablaba a Pilato? Oh, sí, se le hablaba a Pilato. La segunda voz, la de la razón. Él sabía. ¿Hubieron más voces? Oh, sí, hubieron más voces. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, cuyo nombre le atribuye la tradición posterior como Claudia, su mujer, le mandó aviso y le dijo, no tengas nada que ver. No le dijo suéltalo, no le dijo no lo crucifiques, no le castigues, no dijo eso, dice, no tengas nada que ver con este justo. ¿Y de dónde sacaba esta mujer la información? Este hombre es justo, no tengas nada que ver con él, retírate de él. ¿De dónde venía la información? Dice, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Dios hablaba a esta mujer. Y esta mujer transmite el mensaje a su marido. De manera que la tercera voz que hablaba a Pilato era la voz de un ser querido. ¿Estaba Dios hablando a Pilato? Oh, sí estaba hablando a Pilato. ¿Por qué hablaba Dios a Pilato? A través de la conciencia, de la razón y de un ser querido. Porque Dios estaba teniendo misericordia de Pilato de la misma manera que lo tuvo Jesús cuando le dijo, Pilato, ¿de verdad estás interesado por los cargos que se me imputan? ¿Tú quieres saber, Pilato, de verdad lo que es real? ¿O me preguntas porque otros te dicen que me preguntes? Jesús estaba buscando la implicación verdadera del corazón de Pilato en el asunto. Y de la misma manera, aquí tres voces están hablando a Pilato, porque estaba teniendo misericordia Dios de Pilato. De la misma manera que Dios habló a Faraón antes y durante las plagas para dejar sin excusa a Faraón, se le hablaba a Pilato para dejar sin excusa a Pilato. Todos nosotros recibimos la luz y la voz de Dios de una u otra manera. Unas veces a través de la razón, otras veces a través de la conciencia, otras veces a través de la voz de un ser querido. Todos nosotros, o en sueños, o de mil maneras diferentes, Dios habla al ser humano. Dios habla a nuestra vida. La cuestión es, ¿queremos escuchar o no queremos escuchar? Y esta es la gran enseñanza del día de hoy. Aparte de cuál es nuestra verdadera naturaleza o la verdad acerca del ser humano. Esta es nuestra gran enseñanza, aparte de lo que hemos dicho. Cuando Dios habla, no desprecies su palabra. Cuando Dios habla, no desprecies su palabra. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Puede llegar a ser muy grave. Pero cuando Pilato le muestra la inocencia al pueblo de Jesús, yo no hallo en él causa alguna para castigarlo. Ellos insistían diciendo, gobernador. Insistían, los religiosos empujando a la multitud, alborotándola. Gobernador, él alborota al pueblo, lo alborota. Tú lo que quieres es mantener la paz, ¿verdad? Eres el emisario de Roma, paz en Israel, que no nos revolvamos.
Él alborota, lo cual era completamente falso, al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Él empieza en el norte, empieza su ministerio en el norte, en Galilea. Termina aquí en el sur, recorre Israel entera hasta Jerusalén y alborota al pueblo, cosa que era completamente incierta. Y Pilato, cuando se entera de que empezó en Galilea, dijo, este hombre empieza en Galilea porque quizás sea Galileo, y ahí se le ocurre a Pilato una segunda acción estratégica para liberar a Jesús. Pilato, el malo, porque como nosotros somos buenos, podemos juzgar al malo, ¿verdad? Pues Pilato tiene una segunda acción estratégica para liberar a Jesús en el momento en que escucha que empezó su ministerio en Judea. ¿Y cuál fue esa segunda acción? La primera fue devolverle a los judíos. ¿Vosotros lo queréis sentenciado? Juzgadle vosotros. Pilato tenía emisarios e informantes y sabía perfectamente que Jesús no era un problema de orden público. Pero la segunda acción estratégica que se le ocurre cuando escucha lo de Galilea es enviarlo a Herodes. Segunda acción estratégica del malo. Quiere quitarse a Jesús y enviarlo a Herodes. No quiere castigar a Jesús. ¿Por qué? Porque él lo que hace primero es, ha empezado su ministerio en Galilea, sí, oye, antes de tomar ninguna iniciativa, debes seguir preguntando e informándose. Y pregunta, cuando esto lo oyó Pilato, preguntó, ¿este hombre es Galileo? Sí, lo es. Pues entonces, al saber Jesús que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, al norte de Galilea, le remitió a Herodes, que estaba también en Jerusalén en aquellos días. No se refiere a Herodes el Grande, se refiere a Herodes Antipas. Herodes el Grande, el de la matanza de los niños en Belén, se refiere a Herodes Antipa, el que vivió prácticamente durante todo el ministerio de Jesús. Estaba gobernando en la zona norte de Israel, hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipa, y su jurisdicción era Galilea. Mandadlo a Herodes, es jurisdicción de Herodes. Segunda acción estratégica para intentar liberar a Jesús. Evitamos leer la parte en la que el Evangelio de Lucas nos narra el encuentro entre Jesús y Herodes, para no gastar demasiado tiempo. Pero ahí se ve básicamente unas cosas, y es, Herodes sabía quién era, Herodes Antipas sabía quién era Jesús, por supuesto, era un personaje público, había oído hablar de él y tenía mucho interés en conocerle. Sabía que hacía milagros portentosos. Y él quiere que Jesús le haga unos cuantos milagritos. ¿Es de Dios lo que tú quieres el milagro? Porque si lo único que de Dios pretendes es el milagro, que te dé un mejor coche, un mejor puesto, que te ayude a pasar los exámenes, a pasar aquella enfermedad. Si lo único que quiere de Dios es el milagro, cosa que es legítima y puedes pedir a Dios por ello, pero si lo único que pretendes de Dios, si Dios para ti es un juguete que te da milagros simplemente, a Dios estás rechazando. De la misma manera le pasó a Herodes. Quería milagritos, pero Jesús ni hizo nada, ni dijo nada. Herodes se burla de él, le dice, con que dicen que tú eres el rey de Israel. Un rey merece tener una túnica, ¿no? Y le pone una túnica de color púrpura, que era el color de los reyes. Y burlándose de él, lo vuelve a enviar a Pilato. La segunda acción estratégica de Pilato no funciona y de nuevo la patata caliente le vuelve a Pilato. Y aquí vemos otra vez a Jesús y a Pilato. Y habiéndole interrogado yo, le dice Pilato a la multitud, habiéndole interrogado yo a Jesús, delante de vosotros no he hallado en él delito alguno. Segunda sentencia de inocencia de Pilato por parte de Jesús. Pilato parecía más bien no el juez de Jesús, que lo fue, sino el abogado de Jesús. Segunda sentencia de inocencia. No hallo ningún delito en este hombre. Es más, ni lo hallo yo, ni lo ha hallado Herodes. Pero cuando ve que gritan y gritan, se le ocurre otra vía
una tercera acción estratégica para liberar a Jesús, y es ofrecerlo a libertad versus Barrabás. Todos conocemos la historia. Y así, de esa manera. Ahora bien, en cada fiesta refiriéndose una vez al año, en la fiesta de la Pascua, y a aquel momento era la fiesta de la Pascua, el gobernador, en este caso el procurador de Judea, el gobernador romano, se había instituido como costumbre, soltar a un preso al pueblo de aquellos el que el pueblo quisiera. ¿Por qué hacían esto los gobernadores, incluido Pilato, que estaban en Jerusalén en Israel, como emisarios de Roma? Porque el pueblo romano era cruel y cruelmente había invadido y cruelmente se había impuesto al pueblo de Israel. Y una vez al año tenían un gesto bajo el cual pretendían aquel llamado síndrome de Estocolmo de la población, en el que el poderoso parece ser bueno para que el poderoso sea aceptado, y de esa manera una vez al año los procuradores romanos en Israel presentaban uno de los presos hebreos al pueblo hebreo para decir: aquí os liberamos a este, ¿veis que somos generosos y magnánimos con vuestro pueblo como para ganarse al pueblo? Y presenta ¿a quién? Entonces tenían un preso famoso que se llamaba Barrabás. Famoso porque Barrabás no había hecho una serie de fechorías en privado. No es que lo conocieran su padre, su primo y su tío. No, Barrabás era famoso. Decías Barrabás y la gente sabía a quién perfectamente nos estábamos refiriendo. Echado en la cárcel, nos especifica el evangelista Lucas, por sedición y homicidio. ¿Por qué esto es importante? Pues porque Barrabás había sido sedicioso, es decir, rebelde contra la autoridad romana, penado por tanto por la ley romana. Pero es que también había sido homicida. El homicidio en cualquier ordenamiento jurídico bien elaborado, como era el romano desde luego, el homicidio estaba penado, pero el evangelista Lucas nos especifica también por homicidio. ¿Por qué? Porque la misma ley judía condenaba el homicidio. Lo que se está aquí diciendo es: Barrabás fue contra Roma, pero Barrabás fue contra la ley de Dios porque fue homicida. No se dice si mató a uno o a muchos hombres, pero fue homicida. Asesinó a gente. Y es más, en otro evangelio, el evangelio de Juan, este mismo, dice: Barrabás era ladrón. La ley de Dios, la ley judía, también prohibía el hurto. Barrabás era un rompedor de la ley judía, clarísimamente identificado por el pueblo judío. Por lo cual, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Queréis que suelte a Barrabás? ¿Queréis que suelte a aquel que rompe vuestras mismas leyes? ¿Queréis que suelte a aquel que pone en peligro por sedición y rebeldía a vuestro pueblo? Porque levantando vuestro pueblo contra Roma, rompe el delicado equilibrio entre la política romana y vuestra gobernanza judía. Y rompiendo ese equilibrio podemos caer sobre vosotros. Si os levantáis en sublevación, caemos sobre vosotros, simplemente os aplastamos. Eso pasó finalmente en el año 70 después de Cristo. ¿Queréis a Barrabás? Él corrompe vuestra ley. ¿O queréis a Jesús? Jesús es un personaje inocuo. Lo único que ha estado haciendo Jesús es predicar de aldea en aldea acerca del reino de Dios. Es el llamado Cristo. Atención, pueblo, le está diciendo Pilato a los judíos. No es que Él sea el enviado, el ungido. No que Él lo sea, no. Le llaman. Sabéis perfectamente. Es como una especie de lenguaje entre Pilato y el pueblo. Pilato le está diciendo: ¿sabéis perfectamente lo que ha pasado con otros que se han llamado a sí mismos Cristos o enviados de Dios? ¿Lo sabéis? Habían habido antes intentos. Estos falsos mesías enviados de Dios, autoproclamados mesías, habían terminado muertos o en la cárcel. Pilato le está diciendo: si el único delito de Jesús es que le llaman el Mesías, el Cristo, ese es el único delito, ya nos encargaremos nosotros, los romanos, de tomar acciones contra él, y terminará como han terminado los otros. Jesús es inocuo.
no querréis a Barrabás en la calle, ¿no? No lo querréis. Contra todo pronóstico. No se podía el pueblo pronunciar a favor de Barrabás. Barrabás suelto. A no ser que la multitud actuara como las multitudes actúan, como nosotros actuamos cuando somos multitud, porque la multitud no piensa, piensan los individuos. Eso sí se concede en el tiempo de pensar. Las multitudes no piensan, actúan azuzadas por los que realmente tienen la información. Y así, contra todo pronóstico, los principales sacerdotes iniciaron o incitaron a la multitud para que le pidiera en vez de Jesús, le soltara a Barrabás. Entonces volvieron a gritar diciendo, no queremos a este Jesús, queremos a Barrabás. La multitud hoy te alaba y mañana te crucifica. Esa es la multitud. Así es el pueblo de voluble, así podemos serlo también nosotros. Porque 5 días antes estaban alabando a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿os acordáis? Es lo que nosotros celebramos en el Domingo de Ramos. Hosana el que viene en nombre de Dios. 5 días más tarde, crucifícale, crucifícale. La multitud no sabe lo que hace. Y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por, repetimos, sedición y homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús. Yo llamo a Pilato el abogado de Jesús. ¿Lo habéis visto alguna vez desde esta perspectiva? No. Entonces seguramente no es cierto. Bueno, pues sí. ¿Crees que no es cierto? Analízalo bien. Abogado era prácticamente el abogado de Jesús. Pilato era el abogado de Jesús. Pilato queriendo soltar a Jesús. Les volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ni siquiera castígale, crucifícale. Y les dijo Pilato por tercera vez, ¿por qué? ¿Por qué? El malo, Pilato, ¿por qué? Pilato no había llegado a gobernador repartiendo rosas, ¿eh? En Roma se conseguían los puestos diplomáticos a base de mucha sangre, a base de mucho derramamiento de sangre humana, en campañas donde tú mostrabas realmente quién eras. Y Pilato era un personaje dictatorial, autoritario, y tenía las cosas en ese sentido muy claras. Sin embargo, aquí, el malo, dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Realmente, ¿qué mal ha hecho? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Tercera sentencia de Jesús por parte de Pilato. No hay en él nada condenatorio, menos para la muerte. Por tanto, se le ocurre una cuarta y última acción estratégica a Pilato para liberar a Jesús. Le castigaré. Visto que no sirve de nada devolverlo a los judíos, visto que no sirve de nada llevarlo a Herodes, visto que no sirve absolutamente de nada ningún argumento, ni siquiera ofrecerle libertad versus Barrabás, que ya era decir, se le ocurre una última acción, lo voy a castigar, como un último recurso. A este justo lo voy a castigar, pero no lo castigaba porque era un sádico, Pilato, lo castigaba porque buscaba un bien mayor. Lo castigaré, y decía, y le soltaré. Lo castigaré para soltarlo, si es que después del castigo sigue con vida. Cuarta acción estratégica de Pilato, lo flagela, para liberarlo. Y todos sabemos lo que era la flagelación romana. No era una vara al estilo de un castigo, como por ejemplo el castigo judío, que te arrancaba la piel a tiras. No. El flagelo romano era un castigo que te arrancaba la carne a tiras. Y de esa manera Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó como mal mayor para poder liberarle.
Y después de ser azotado, que muchos morían durante la flagelación, antes de ser crucificados, algunos perdían la conciencia. Jesús ni perdió la conciencia, ni mucho menos murió, después de esa terrible flagelación, donde todo él básicamente se convierte en un bulto de sangre. Perdonad que sea gráfico, pero si no entendemos con realidad lo que pasó con Jesús, quizá tampoco podamos tomarnos realmente a Jesús en serio. No solamente sobrevivió Jesús a la flagelación, sino que además aquí llega otro grupo de personas, los soldados. Si los soldados asépticamente hubieran hecho lo que era su cometido, con eso solo, ya hubieran cargado suficiente culpa. Pero los soldados, viendo aquel reo, un reo más de tantos que estaban acostumbrados a infligir sufrimiento, y pensando, ¿rey? ¿Este rey? Pero si míralo, rey a duras penas puede mantenerse en pie. Le hicieron una corona de espinas. ¡Hey! Este rey, hazle una corona, tráele la túnica, probablemente la que le dio Herodes Antipa, y le hace una corona de espina, se la ponen en la cabeza, penetra la poca carne que hay encima de la cabeza, probablemente pinchando el cráneo, le azotan probablemente en la cabeza, le dan de bofetadas, le ponen el manto y le dicen, ¡oh, rey! Acercándose le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Si solamente hubieran cumplido su cometido de manera aséptica, puesto que esa era su obligación como soldado, ya hubieran tenido suficiente culpa. Pero, como se llamaba rey, lo trataron como a rey. Jesús entonces salió fuera. Más que salió, probablemente lo estarían llevando. Aquí nos encontramos a un Jesús tembloroso, no de miedo, sino es que simplemente le habrían arrancado un montón de nervios y de partes de zonas musculares en la flagelación. Apenas probablemente podría caminar, todo lleno en sangre. Y sale fuera del pretorio a donde estaba la multitud, con la corona de espinas y el manto de rey, el manto de color púrpura. Y Pilato les dijo a la multitud, ¡he aquí el hombre! ¡Aquí lo tenéis! Está diciendo Pilatos, ¡este es el hombre! A ver, este es el hombre que se llama rey. Mirad vuestro rey. Mira qué corona, mira qué manto. ¿Es rey, no? Míralo a él. Miradlo. Es una piltrafa humana. Si ya no queda en él nada que sea distinguible. Miradlo. Este hombre está claramente certificado. No es rey de nadie, ni sobre nada, o nadie tiene autoridad. ¡He ahí el hombre! Ningún sentido tiene ya más castigo. Es lo que está diciendo Pilatos a la multitud. Ningún sentido tiene ya. No es rey. No hay razón para matarle. ¿Lo veis? No es rey. Pero gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Una multitud enardecida, no pensante, crucifícale. Pilato les dijo, volviendo de nuevo a la primera acción estratégica, que no funcionó antes y no funcionó ahora, si tanto lo queréis crucificado, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro, cuarta declaración de inocencia de Pilato, yo no encuentro ningún delito en él. Pero era imposible. Imposible. ¿Qué pueblo? El mismo Pilato se ha reconstruido unas cartas de él hablándole al emperador Tiberio, diciéndole, este pueblo no es como los demás, emperador, has hecho bien en hacer de esta una provincia no senatorial, sino imperial, con vigilancia propia tuya de manera directa a través de mí, el procurador, has hecho bien en hacer de esto una provincia imperial, bajo la vigilancia directa tuya, oh Tiberio, porque este pueblo, en cuanto a las cosas religiosas se refiere, este pueblo no es como los demás, es ingobernable, es tozudo, es extraño, es difícil aquí mantener la paz. Es lo que Pilato en sus cartas le dice a Tiberio. Tomadle
y por crucificarle a vosotros yo no hallo ningún delito. Y viendo los judíos que no hay manera de convencer a Pilato para que le crucifiquen, los judíos se sacan una especie de argumento a la desesperada. Los judíos no querían acusar a Jesús de que se había proclamado o llamado a sí mismo Hijo de Dios, porque eso eran historietas religiosas. Los judíos necesitaban cargos públicos, cargos políticos, para que la sentencia romana sobre Jesús se ejecutara. Pero desesperados dicen, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según esa ley, él debe morir, porque él pretendió ser hijo de Dios. Y aquí es cuando la multitud enardecida, en la mitad de esa cantidad de voces enloquecidas, probablemente el tono de la escena se vuelve gris, el silencio se apodera de la mente de Pilatos y probablemente un sudor frío le recorre la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pilato tenía miedo. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, pretendió ser el Hijo de Dios, se atemorizó aún más. ¿De qué tenía miedo Pilato? Está muy claro. Pilato tenía miedo de dos cosas. La primera, tenía miedo de que su puesto pudiera estar puesto en peligro, de que fuera removido como procurador romano. ¿Por qué? Su misión de parte del emperador, misión directa dada por él, era mantener la paz en Judea. Esa era su misión. Y ahí estaban habiendo unos problemas y unos altercados de orden público. Tenía pavor a perder aquello que con tanto sacrificio le había costado ganar su puesto. Pilato ya había tenido dos graves problemas con los judíos. Uno, a cargo de unos emblemas representando al emperador que quiso desplegar en Israel, cosa que no permitieron los judíos. Y dos, un acueducto que hizo para abastecer de agua a Jerusalén, para lo cual tomó los tesoros del templo. Hubo derramamiento de sangre. En dos ocasiones, casi, Pilato fue reportado a César. Porque en las provincias imperiales, aquellas que eran conflictivas, si la población subyugada se veía en un abuso de autoridad extremo, podía reportar a César el incidente. Y ese procurador podría ser puesto de entredicho. Había dos circunstancias muy graves por las cuales casi Pilato fue reportado a Tiberio, el emperador. Pero ahora este asunto de Jesús se había convertido en un problema. Si Pilato crucificaba a Jesús, no sabía qué repercusiones podía tener hacerle mártir, porque Pilato sabía que aunque era un personaje inocuo, muchos, miles de entre el pueblo le habían seguido. De otra parte, si liberaba a Jesús, tenía enfrente una multitud enardecida y aquella multitud se iba enardeciendo y la situación iba volviéndose cada vez peor y peor en aquel momento que estamos nosotros ahora investigando hoy. Cada vez peor. Tenía un problema Pilato de ambas partes. Tenía miedo. Pero dice aquí el evangelista Juan que Pilato tuvo más miedo cuando escuchó que Jesús era el Hijo de Dios o había pretendido serlo. La voz de Dios hablando a Pilato, de nuevo. Pilato había estado frente a muchos acusados y frente a muchos reos. Pilato probablemente había crucificado a mucha gente. Pilato estaba harto de ver derramamiento de sangre. Pilato sabía perfectamente cómo el ser humano se comporta llegado este momento. Pilato había flagelado probablemente a muchas personas. Jesús no se arrodilla. Jesús no pide ser liberado. Jesús ni siquiera pide una muerte más rápida que la cruz era un tormento de muchas horas. Ahí estaba Jesús, singular. Jamás había enfrentado a Pilato nadie como Jesús. De ahí que las palabras de su esposa resonaran probablemente en su mente: no tengas nada que ver con este. Parece que es perfecto. Este hombre es justo, le decía la esposa. Pilato sabía que el comportamiento de Jesús, si Jesús mismo no respondía a una identidad humana natural, ¿quién
era Jesús. Pilato podía tener delante de sí a un loco. Podía tenerlo. Este es un loco. Pero Pilato sabía que el comportamiento de Jesús no era el de un enajenado mental. Lo sabía porque las palabras de Jesús eran tan precisas y demostraban tanta brillantez. Y sus silencios, igualmente, que no podían responder a un enajenado. Pero de otra manera, Pilato podía tener delante de sí a un mentiroso, pero también los mentirosos utilizan sus mentiras para salir de los problemas, no para meterse en ellos. Los mentirosos utilizan sus mentiras para beneficio egoísta propio, no para ser crucificado. Pilato sabía que tenía delante de sí a un ser extraordinariamente singular. Jamás había visto comportamiento igual. Jamás había visto esa templanza, esa entereza. ¡Jamás! Sabía que no estaba loco. Sabía que no era un mentiroso. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era aquel reo que tenía enfrente? ¿Quién era? Aquello le dio temor a Pilato. Porque resulta que Jesús había pretendido ser, según decían los judíos, hijo de Dios. ¿Estaría Pilato frente a la misma divinidad? ¿Qué ocurría en la mente de Pilatos? Fijaos en esta pregunta. ¿Sabía Pilato de dónde era Jesús? Oh, sí. Acababa de remitirlo a Herodes. Sabía que era Galileo. Entonces, ¿por qué Pilato le pregunta, ¿de dónde eres tú? Entra otra vez adentro. Se enfrenta a Jesús y le dice, ¿de dónde eres? Pilato sabía de dónde era. ¿Qué es lo que le estaba preguntando realmente a Jesús? ¿Quién eres? El lugar de nacimiento y de crecimiento de una persona en el mundo antiguo, mucho más que hoy, determinaban su identidad. Jesús es preguntado por Pilato no acerca de dónde eres. Pilato ya sabía de dónde era Jesús, era Galileo. Pilato le está preguntando, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Nunca he visto a alguien como a ti. ¿Quién eres? Jesús había hablado con Pilato antes. Jesús había dicho cosas. Pero Jesús ahora no le dio respuesta. ¿Sabéis qué es esto? Es el silencio de Dios. Es lo que más debemos temer como seres humanos, el silencio de Dios. Porque cuando Dios guarde silencio, entonces estarás completamente solo. Estarás acompañado de vez en cuando. Te parecerá que tienes esto o aquello, que tu vida va bien o no, que los demás se ríen contigo. Estás solo. Si Dios en algún momento deja de hablarte, estás solo. Y en los momentos de dureza en la vida estarás solo. Y cuando te vayas de esta vida, que es un jorobado sueño, estarás solo. Es lo peor que te puede pasar como ser humano, que Dios guarde silencio. ¿Por qué lo guardaba Jesús? Porque Jesús ya le había dicho a Pilato cuál era su identidad. Se lo había dicho en la primera interrogatorio, que lo vimos la vez pasada. Le había dicho, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y Jesús también ya le había dicho a Pilato cuál era su misión. He venido para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero Jesús tiene más que certificado que Pilato no ama la verdad. Dar la verdad a aquel que no la ama no es sino seguir dando excusas para continuas malinterpretaciones. Dar la verdad a quien no la ama no es sino seguir dando excusas para continuas malas interpretaciones. Y Dios guarda silencio. En otras palabras, cuando Dios nos habla, no desprecies su palabra, porque puede ser que algún día ya no te hable más. Pilato entonces, en un acto de soberbia, le dice, ¿a mí no me hablas? Yo tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte. Estás a una línea de ser crucificado. Yo tengo la autoridad, le dice Jesús. Ninguna autoridad tendrías. Son las únicas palabras de Jesús. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Pilato, tú tienes al imperio
pero yo estoy hablándote de otro imperio. Este es otro reino, es otra dimensión, es otra autoridad. Tú crees que tienes el control, yo tengo el control, Pilato. Yo tengo el control. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle. Pilato temía a Jesús, pero no quiso escuchar la voz reiterada de Dios. Pero los judíos gritaron diciendo, si lo sueltas, atención Pilato, vamos a ponerte en un peligro grave. Si lo sueltas, te constituyes en enemigo de César, porque él pretendió ser rey. El rey es enemigo de César porque es otro rey. Entonces Pilato vio peligrar su puesto y eligió su Dios, no el Dios que tenía enfrente, del cual tenía extraordinarias evidencias, sino del Dios que él amaba por encima de cualquier Dios, su puesto, su prestigio, su poder. Y de esa manera se sienta en el tribunal, saca fuera a Jesús, y viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien que se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y se lava las manos. Y utiliza un rito judío para que los judíos pudieran entender el lavamiento, que purificaba, diciendo, yo soy inocente y este es justo. Atención, justo. Su sangre recaiga en vuestras cabezas. A lo cual ellos responden, su sangre recaiga sobre nuestras cabezas. Mátale. El lavamiento de manos es algo que continuamente practicamos a través de muchas fórmulas distintas, entre ellas la religión. Es más, la religión es una manera de lavarse las manos, de quedar disculpados delante de Dios. O tus buenas obras, o tus buenas intenciones, o a ver cuándo lo consigo y soy mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. No hay manera de lavarse las manos delante de Dios. Somos inocentes, Él siempre es inocente y nosotros debemos escuchar su voz. Es la única alternativa. Y así le entregó para que fuera crucificado bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos de un lado la justicia, la perfección, la justicia de Jesús. Tenemos por otro lado la injusticia de los seres humanos. Es lo que tenemos. De una parte tenemos aquel que la esposa de Pilato había declarado justo. Pilato mismo había declarado justo. El mismo ladrón al lado de la cruz de Jesús dijo, nosotros por nuestras transgresiones estamos aquí, pero este nada malo ha hecho. Y el mismo Jesús en su ministerio público dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado? El mismo escritor de Hebreo dice, Jesús fue igual a nosotros en todo, humano, perfectamente humano, pero sin pecado. Y de otra parte que tenemos en esta escena, los seres humanos, representados por distintas facciones. Tenemos a los gobernantes, o tenemos a los religiosos, al pueblo, al político, a los soldados, a Barrabás, a los discípulos. Cada uno de ellos representa una faceta humana. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros podemos estar en el religioso, que a pesar de su religión no consigue zafarse de su ambición y envidia. ¿Estamos nosotros en el pueblo, que actuamos azuzados sin pensar? ¿Estamos nosotros metidos dentro de la categoría del político, que actúa siempre de acuerdo a sus propias ambiciones personales? ¿O los soldados, que actúan bajo el lema de yo solo cumplía órdenes? ¿O estamos nosotros con Barrabás, aquel que por lo menos no demostraba más que lo que era? ¿O estamos nosotros donde están los discípulos? ¿Y dónde están los discípulos en esta cena? Pues están brillando por su ausencia. Por no mencionar a Pedro, que había prometido fidelidad hasta la muerte a su maestro, y no estaba. Pero nosotros no fuimos tan malos como aquellos, ¿no? No, pero en tus pequeñas cositas diarias, ¿dónde estás tú? Porque puestos en las circunstancias adecuadas y apretados de los intereses correctos,
actuamos de esta misma manera. No, yo no, ¿no? ¿Alguna vez has tenido que recurrir a esa frase de, oye, nadie es perfecto? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No eres perfecto. De manera que si tenemos a Jesús perfecto y a nosotros que no lo somos, ¿cuál es la forma de reconciliarnos? ¿Cómo hacemos? No hay justo ni aun uno, dice Pablo en su carta a los romanos. No hay justo ni aun uno, por más que lo que pretendas. Preténlo, porque eso hará de ti mejor persona, sea creyente o incrédulo. Pero justo delante de Dios, no puedes. Ni aunque tuvieras 1.000.000 de vidas, no hay justo ni aun una. Todos, dice él, continúa, estamos destituidos de la presencia de Dios. Por tanto, ¿cuál es la única forma de reconciliarse? Nos dice Pedro, uno de sus discípulos. Después de la resurrección de Jesús, dice, Cristo, después que pasó por Pilato, fue crucificado. Padeció una sola vez por los pecados, tus pecados. Pecados, pecaditos, da igual, te hacen injusto delante de Dios. El justo padeció, después de pasar por Pilatos, fue a la cruz, y el justo padeció por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Cuál es la única manera de llegar a Dios? ¿Que tu buen karma supere tu mal karma? 1.000 oportunidades que puedas tener. ¿Cuál es tu forma de llegar a Dios? No hay una, más que una. Y el tránsito de Jesús por Pilato y por la cruz no fue que el imperio ganó, fue que Dios ganó. Porque fue lo que Dios quiso hacer por amor a ti. Quiso Él, siendo justo, pagar por los injustos, para llevarte a Dios. ¿De qué está el cielo lleno? ¿Cómo se llega a Dios? ¿Cómo se llega a Dios? ¿Cómo se llega a la divinidad? El cielo no está lleno de gente mejorada. El cielo está lleno de gente perdonada. Ahí Jesús hace un gran despliegue, fomentando en nosotros no la religión, sino el perdón. Pero para ser perdonado se necesita arrepentimiento. Por eso Jesús en la cruz no dijo, Padre, mejóralos. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, el justo por los injustos, yo muero por ellos, perdónalos. Perdónalos. Conclusión de todo esto que hemos visto. Pilato escuchó la voz de Dios, pero quiso zafarse de ella. ¿Tenía sus propios intereses? ¿Tienes tú tus propios intereses? ¿Andas demasiado entretenido? Recuerda como en una novela un diablo le dice al otro, manténlos entretenidos, porque entretenidos los hombres se alejan de Dios. Simplemente no das respuesta a la voz de Dios, es ya dar una respuesta. Pilato quiso zafarse de la voz de Dios. Tú sabes cómo Dios te habla. Presta atención. No es una vez, todos los días de tu vida, cada mañana que te levantas, presta atención a Dios. Cuando Dios nos habla, no desprecies su palabra. Esa es la realidad del ser humano. Necesitamos desesperadamente a Dios. Ojalá que cuando Dios nos habla, no despreciemos su palabra, para que Dios siempre nos siga hablando y seamos capaces de ver al Pilato que hay dentro de nosotros y de esa manera poder ser justificado por Él, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios por amor. Si vemos la verdad que Dios expresa acerca del ser humano, no hay justo ni aun uno, si lo vemos, en las cosas cotidianas de nuestra vida, entonces veremos la luz, y la luz no nos dará la vida, pero Jesús como la vida será el título de nuestro último y siguiente episodio. De momento, quedémonos con esto, la verdad de Dios acerca de ti y acerca de mí. Oramos y nos marchamos. Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por el ejemplo de Jesús. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz. Te necesitamos desesperadamente. Te necesitamos, Señor, sin ti estamos solos. En nuestra intimidad contigo, solos. Dios del cielo, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y que nosotros podamos entenderte, escucharte, obedecerte cada minuto, cada segundo, cada día de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.